Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en la ronda 5 entre Andrés Núñez y Fernando Castañón. Estamos viendo un deck de Han Solo azul, donde el primer turno, bueno, ya han jugado una Ahsoka, contra un Boba verde con Super Laser Technician. Nada muy sorpresivo, ¿no? Son opciones muy claras. Y bueno, Sabine lidia primero con el Technician, con la idea de que, bueno, que Boba no pueda aprovecharlo en el turno posterior. En el otro, o sea, bueno, y por otro lado, Han Solo ha jugado un K2, un K2, herido, aprovechando la habilidad del líder. Así que una mesa muy potente inicial para Han Solo. Vamos a ver qué pasa con el siguiente turno. Como ven, ¿no? La partida ya estaba comenzada en el vídeo que me han pasado. Y no hace falta que pongas las unidades tan arriba porque no aparecen en mesa. Un poquito más abajo estaría mucho mejor. Pero bueno, vamos a intentar recordar, a ver. Un K2 herido. Tiene iniciativa Boba y tiene bastantes modos para exactamente. Una opción, se quita a Sabine, ¿vale? Entra Bossk, se quita a Sabine y recupera un recurso con Boba. Cuando salga y ataque podrá recuperar otros dos. Ya está el turno ahí demoledor de... Exactamente, no puede sacar a Han Solo porque solo tienes 4 recursos. Boba sí, porque has rampeado. Sí, ahí está, ahí un poquito... Yo creo que ese es el tema de que ya es quinta ronda, ¿no? Ya van varias partidas, hay mucho cansancio, son muchas rondas, algunas partidas se habrán ido a... Algunas rondas se habrán ido, perdón, a 3 partidas, hay mucho cansancio en los jugadores. Como digo, hay un K2 con 2 de vida, que por ejemplo podría lidiar con Bossk, pero por el riesgo de que un evento te lo pueda quitar de en medio, ¿no? Hay que sacar partido a ese K2 o te lo puede quitar sin ningún tipo de valor, más allá de descartar una carta que seguramente va a ser el efecto elegido. Elige hacer Fourth Throw para quitar una carta al Boba. Le está explicando, entiendo, que bueno, al no tener nadie con fuerza no sabemos que se ha quitado, no se ha visto, o yo al menos no lo he podido ver. Pero bueno, tiene en mano un McClunky. Tiene, creo que es la de Dead Ambush. No, un Overwhelming Barrage tiene. McClunky se levanta, exacto. En mi opinión, el orden de aquí las acciones ha sido... yo tendría que haber atacado primero con K2, ¿no? Para haber sacado 4 daños, o incluso haberte quitado a Boss si te hiciera falta. Y luego bueno, más adelante haber hecho el Fourth Throw, ¿no? Al final ibas a descartar 2 cartas igualmente. Sale Boba y se estampa contra el 2-2 con escudo, con centinela. Y hasta aquí, turno normal. Turno 5. 6 recursos para Boba, 5 recursos para Han Solo. Han Solo ahora va a poder salir. Y aquí está la clave, estamos viendo un Bossk, que es el que se devuelve a la mano, creo que estamos viendo un Vader, sí, y estamos viendo un Fire Spray, o sea, todo sí, lo que tiene en la mano, todo lo quieres. Tiene iniciativa Han, a ver cómo sale. Gira 3 recursos, un Fourth Throw para meterle 4 dañitos a Boba. Está a 1 de vida. Y aquí se está arriesgando, ¿no? Si tuviera la armadura... Bueno, es cierto que lo dejas muy calentito para poder quitártelo, pero aún así te iba a costar, ¿eh? Te iba a costar. Bueno, sale Bossk, acaba con el centinela, con los... nunca me acuerdo del nombre de esta carta. Los Village People lo llaman. Los Village Protector, me parece que es. Puede ser. Bueno, sale Han Solo líder, va a lidiar con Boba líder. Lo cual, bueno, va a recibir 4 dañitos a cambio, pero te quitas una amenaza importantísima, ¿no? Sobre todo por todo este efecto que ya todo el mundo sabemos que tiene Boba, de seguir generando valor y valor y valor sin ningún problema. Reclama iniciativa, recordemos que tenía Fire Spray y tenía Vader, por lo tanto no tenía ningún tipo de jugada, la duda era si tenía algo por contrabando. Otro Fourth Throw para quitar el Fire Spray, en este caso, sabemos que tiene un Vader en mano y robar. Robar, y creo que he visto un Chihuahua y no sé si he visto un Luke. Sí, hay un Chihuahua y un Luke, o sea que vienen turnos potentes para Han Solo, a cambio además de poder tener turnos, o sea, en contraposición a un turno potente
de Boba, ¿no? Iniciativa para Boba y ese Han Solo líder, hombre, no es la máxima prioridad de la vida, pero sí, se lo va a quitar, se lo va a quitar. Se lo va a quitar incluso antes de sacar valor con los 4 puntitos de... O sea, atacando con Boss. No quiere que Han Solo pueda utilizar su habilidad y es muy buena idea. Ya no solo por estar en la mesa, sino porque ahora, estando girado, al haber regresado, ya no va a poder sacar valor a su habilidad, ¿no? Creo que Han Solo ha pasado y entiendo que aquí sale Vader. Vader, que el ambush se va a perder, pero va a poder colocar una segunda unidad de mesa que pues vamos a ver por dónde sale, si es que puede elegir. Salasius. Bueno, Salasius, no sé si tiene alguna otra opción, no se ha visto mucho. Turno totalmente perdido por Han Solo. Nada de contrabando, de verdad. Qué mala suerte para Han, porque claro, tenía el Luke y tenía Chewbacca en mano. Nada por contrabando para poder sacar. Mete un K2 en recursos. No, se lo piensa. Se lo piensa y sí, va a ser un K2. No sé si estoy viendo un entrench, un atrincherado en la mano. No sé qué es esa otra carta. Vamos a ver. Gira 4, gira 7. Se viene Luke. No, se viene Chewbacca. Se viene Chewbacca por 8 y 2 dañitos. Ahí está. Por 7 y 2 dañitos, mejor dicho. Bueno, a ver, no es el objetivo favorito para quitarte con un Chewbacca, la verdad. O sea, se nota que el turno de antes le ha roto mucho las matemáticas y un poco los turnos. Ahora Boba está súper cómodo. Tiene un Vader que va a poder pegar gratis y tenía 8 recursos que, bueno, pues te bajo un Walker, me genera carta, tengo 0 daños en mi base y puedo hacerlo un poco lo que me dé la gana. Le va a sacar mucho más valor y 9 dañitos, perdón, para la base de Han Solo. La partida no está perdida para nada para Han Solo, pero sí ya está muy en contra, ¿no? O sea, ya va un poquito por detrás. Y claro, a Chewbacca la parte positiva tiene muchísima vida. La parte negativa no creo que vaya a ser derrotado pronto, por tanto ese Luke no va a poder entrar y hacer ese -6/-6 a una unidad enemiga. Decide sacar dragón y le pone el problema en la mesa a Boba, ¿no? Bueno, Boba, tú sabrás, ¿te quieres estampar con tus unidades que están ya en la mesa contra el dragón para mitigar daño en futuros turnos? ¿Quieres jugar algo de mano? Y bueno, pues yo decidir dónde va a hacer el dañito. El problema de este dragón en ese sentido... Vamos a ver qué decisión toma Boba. Va por la base, ¿no? Sí, va por la base. El problema en este sentido es que al haber 0 daños en la base de Boba, como que el daño a la base tampoco te duele tanto y tus unidades en mesa están full vida y tienen 7 y 8 de vida. Por tanto, el daño que pueda llegar a esas unidades tampoco es lo más doloroso. O sea, no es el dragón más fuerte de la vida, pero bueno, veremos a ver cómo lidia con el Boba, porque luego en el siguiente turno te va a pegar de 10 y ahí ya sí te puedes empezar a preocupar, ¿no? Chewbacca, ¿a quién pegas? Es que no hay nada muy apetecible. Bueno, Vader, por recibir un poco menos de daño a Chewbacca, para que sea un poquito más difícil que te lo quiten, y lo dejas dañado de tal modo que cualquier cosa baratita ya puede acabar con... No, decide atacar al Walker. Puede ser, al final ese Walker le puede sacar mucho más valor mediante curaciones y robo, entonces creo que es mejor quitártelo, ¿no? Entonces ahora cualquier carta, no, casi cualquier carta que pueda jugar Boba va a permitir rematar a ese Walker sin que siga sacando valor a turnos posteriores, ¿no? Vader, pues puedes decidir ir a por la base y meter otros 5, sabiendo que a día de hoy no tiene curación para nada Han Solo en mesa. Todo va a depender de cómo quieres enfocar las jugadas de tu mano, ¿no? Esa va a ser un poquito la clave. Estamos viendo un Not Good to Me Dead. Estamos viendo un Command. ¿Tiene un Command o un Shoot Sides? Es un Shoot Sides. Un Shoot Sides. Tiene un Vader. Y la otra creo que es el Boss, que se ha levantado como 5 veces ya en la partida. 5 no, pero mínimo 2 sí se ha levantado. A ver, tiene que acabar con el dragón realmente. O puedes plantar un Vader que reviente la base. Claro, aquí el problema es que se va a llevar la iniciativa Han Solo, ¿no? Se va a llevar la iniciativa Han Solo, por tanto, ese dragón va a pegar de 10. Y seguramente lo va a usar para eliminar alguna unidad y pasar daño a la base, porque la carrera de daño obviamente la está perdiendo, ¿no?
Aquí la pregunta es si quieres pegar con Vader a la base. Lo dejas a 20, está a 10 de vida. Y bueno, el siguiente turno no tendría gran cosa para poder curarse. Todo va a depender de aguantar un turno más y que entre Luke, que pueda entrar un Yoda, que pueda entrar bueno, hay muchas opciones. Y que poco a poco seguro, pero claro, ya lo tendrían lo tendrías a 10 de vida más todo el daño que puedas hacer en el siguiente turno, ¿no? No con tu Midez al dragón, yo creo que está bastante interesante. Pegar con Vader. No, es que donde pegue Vader se va a morir. Y hacer el shoot sights para cambiar al dragón por Vader puede ser una jugada bastante interesante, aunque tengas que utilizar a Chewbacca, ¿no? Para estamparse contra el dragón. ¿Qué ha elegido? Ok, ha bajado... No sé quién es. Es Bosk, ¿no? Sí, es el boss de los weeklies. Y el daño no hace ambush. No hace ambush. Quiere que sobreviva. Y ha elegido... Bueno, Han Solo decidió acabar con el Walker, tal y como habíamos dicho antes. Y con el No Go To Me Dead se lo pone al dragón. El dragón elige hacer el daño a... Son 2 dañitos. A Bosk. Y con el daño de haber utilizado la carta del No Go To Me Dead, acaban con Chewbacca. Pues bueno, no está mal, no está mal. Vamos a ver, está a 10 de vida, tiene 5 más 4. No hay letal ahora mismo por parte de Boba. Y este dragón no va a poder pegar. Yo creo que ha sido el modo más elegante y más cómodo para terminar todo, ¿no? Bosk se va con el -3/-3 que mete Luke al entrar. Sabe que el turno prácticamente ya se le ha ido. O sea, no hay mucho más que pueda hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ha entrado sin utilizar la habilidad. Y aquí... Bueno, ¿qué te puede preocupar? Por coste 2, un centinela... ¿No? No hay centinelas ahora mismo que esté jugando Basin para ver en la mano. Le quita el Force Throw. No, ¿y el atrincherados qué, amigo? ¿Y el atrincherados qué? Le hace el daño a Vader. Y el atrincherados puede hacer que mitigue muchísimo daño. Y no acaba con el dragón, ¿eh? A ver por dónde bajan solo. Hombre, atrincherados a Vader... El problema es que lidia con tu Luke. Ese es el problema. Si le pones atrincherados te quita Luke y Luke, por tanto, ya no va a curar. Pero por otro lado... Ha pasado, claro, ha pasado. Shoot sights. Y le roba... ¿A quién le robas? Le das a Basin y ¿a quién te llevas? A Luke. Al dragón. Al dragón. Está a 5 de vida. Bueno, acaban de consultar a un juez. Creo que había alguna duda sobre cómo resolver el evento de Shoot Sights y cómo iba a hacer todo el tema del daño. El caso es que sí. El dragón acaba en el lado de Boba y esto prácticamente es partida, ¿no? O sea... El dragón se puede... Bueno, el dragón tendría que morir pegando Luke. Y necesitas, sobre todo por la curación. Por la curación te sales del rango de que te pueda matar Vader. Pero claro, ahora le dejas todo el turno a Boba. Boba que va a mirar sus recursos. ¿Tiene contrabando? Tiene un blaster. Pega de 7. Falta daño ahí, ¿no? Exacto, falta daño. Está 1 de vida. Está 1 de vida y no hay modo de que haga un punto de daño, ¿no? Algo que entre enderezado, un takedown para acabar con Vader. Y aquí es... Bueno, llenar mesa con lo que tienes ahí. Otro Vader que entra. ¿Qué interesaría que encuentre? Algo que tenga bastante vida, ¿no? Algo que tenga bastante vida. O bueno, sí, porque algo que tenga 1 de daño mínimo va a haber.
Y entonces, pues el Han Solo tiene que lidiar con el Vader y con la unidad que salga. Sale una Basin, buenísima idea. Tiene un pillaje, un saqueo y tiene un atrincherado. Pues creo que es el turno de quitarte atrincherado, yo creo. Decide no quitarle nada. Supongo por no darle un robo que le pueda beneficiar, imagino. Porque todo lo que tenía ahí no le convenía mucho. Si le quitaba trincherado y salía algún evento que le pudiera perjudicar de algún modo, y entiendo que esa es la razón. Y bueno, Vader que ha acabado usando el ambush para terminar con la Basin que le habían puesto, ¿no? Centinela, Obi-Wan, esto le puede comprar un turnito más. Sigue mirando en recursos. Por contrabando, ¿qué puede salir? No estoy viendo gran cosa. A ver, tiene una armadura de Boba que se lo podía dar a Vader para que termine con Obi-Wan y luego Basin que entre y termine partida. Puede ser una opción. La otra es que te vayas por el espacio y juegues un poco más tranquilo. A ver cómo... Y creo que va a hacer eso. A ver cómo te juega Han Solo. Y luego ya, mejor, cuando él termine con todos los recursos, acabas tranquilamente con la jugada que hemos dicho, ¿no? Armadura Vader que termina con Obi y entra Basin para atrincherados a la nave del espacio. Solo tiene una carta en mano que ya sabe que es pillaje, saqueo. Tiene 2 cartas en mano. La tienes que jugar. No, creo que ha reclamado iniciativa. Armadura, exacto. Armadura Vader termina y Basin termina partida. Bueno, primera partida bastante trepidante, ¿no? Ha sido bastante dura. Y además, bueno, todas las partidas son duras, pero terminar 30-0 en las bases es un dolor, ¿no? O sea, no ha estado nunca cómodo Han Solo. Y nada, vámonos a la siguiente partidita y a ver cómo termina esto. Y ya estamos comenzando la segunda partida en este tremendo enfrentamiento. No pinta muy bien la mano de Boba, ¿eh? No tiene jugada de turno 1, le está pasando lo mismo que en la anterior partida. Y Han Solo sale con Sabine. Sabine unidad, bueno, no hay ninguna novedad, ¿no? Parece un poco clónica respecto a lo anterior. Hemos visto un Kanan, que podría ser una carta bastante potente para jugar aquí, aunque le haga 2 dañitos. Y bueno, y esperar a ver qué pueda sacar Boba en el siguiente turno, ¿no? Bueno, primero va Boba, perdón, porque tiene iniciativa. Sale el Super Laser Technician. Sabine, que le va a tocar tomar la misma decisión que antes. Antes, bueno, claro, le dio la ventaja de tener a Sabine viva. O sea, más que viva sin dañar. Y romper el posible rampeo en los siguientes turnos. Pero en la práctica... te da un poco igual. Y bueno, parece una partida clónica. Sale con K2. K2 con la idea de, claro, de seguir tratando de meterte con la mano del rival, ¿no? O sea, buscar el descarte. Y tratar de generar un poquito de ventaja. Más algún fourth throw como jugó en la primera partida. Venga, va a ser el turno fuerte de Boba. Inmediatamente sale. Si yo veo esto, yo pienso, tiene armadura en la mano, ¿no? O sea, yo como jugador que me he enfrentado a veces bastante a Boba, si me sacan a Boba inmediatamente así, a mí algo me dice que tiene la armadura prácticamente siempre, ¿no? Por tanto, puede ser prioridad bastante importante, salvo que tengas algún evento de mata líderes, como un Rebels Fall o algo así, tiene que acabar con este... O sea, tiene que dañar a este Boba. Y este siguiente ataque también va a dar información al jugador de Boba, ¿no? Hemos dicho antes, sí, se estampa contra Boba, le va a hacer quitar una cartita. Y esto a Boba, lo dicho, ¿no? Si tuviera un evento para quitarte a Boba, lo hubieses jugado o estarías jugando de otro modo. Armadura Boba, no hay ningún tipo de sorpresa. Y a ver, ¿por dónde nos sale? Nos sale con un Kanan totalmente vivo y coleando. Esta Sabine, pues sí, yo creo que aquí se confunde. Creo que aquí tiene que haber jugado primero con Sabine, ¿no? Pegada a Sabine. Porque ¿qué cambia? Pegas a Sabine. Boba te la quiere quitar.
Tujas a Kanan, el rival juega otra carta, sigue esta iniciativa. Creo que aquí está perdiendo daño, ¿eh? Está perdiendo daño por segunda vez en el enfrentamiento. El jugador Han Solo. Ahora Kanan solamente le haría 2 daños a Boba. No es suficiente para acabar con él. Veamos si ha conseguido algo de robo para darle... O sea, en el robo ha conseguido alguna amenaza, alguna herramienta para acabar con él. Nada, los Village People con escudo. Que si Boba decide estamparse, pues no va a quitar el escudo. Nada. Oberyn Barrage a Boba. 5 daños a Kanan. Y el escudo fuera a los Village People. Y bueno, muy interesante este Copanz, una de las cartas que más me gustan de todo el set, la verdad. Por todo, va a ser una carta que se va a ver muchísimo, por muchísimo tiempo en el meta. No se ha visto tanto en este, pero con lo que viene en el set siguiente, que son, por ejemplo, muchos clones y demás, el poder seguir sacando unidades baratitas, muy potente, ¿no? Muy potente. Copanz, que se va a estampar contra... Bueno, aquí hay que tomar decisiones. Le ha puesto un atrincherados, entiendo. Atrincherados a los Village People. De tal modo, exactamente, se van y por la mitigación de daño, Boba se va a quedar vivo. Solo han entrado 3 daños. Más la vida adicional que tiene por el Oberyn Barrage y por la armadura. Reclama iniciativa. No sale Han Solo porque sabe que se lo van a quitar, ¿no? Se lo va a quitar. Bueno, no se lo van a quitar realmente. Solamente podría llegar a pegar con Banz. Más luego la unidad. Quizás por no... Quizás ha sido por eso, ¿eh? Quizás ha sido porque Cobb Banz no se estampe, no saque unidad. O sea, no haga todo el ciclo en este turno y tenga el líder dañado y más... Y bueno, y mucha ventaja más Boba ahí, ¿no? No sé qué le ha puesto. Era rojo. Puede ser que sea el blaster. El blaster que hemos visto antes. El blaster para que ahora Cobb Banz pegue más fuerte. Veremos. A ver cuando... Si lo gira... Mejora es. Yo creo que sí. Yo creo que es. Es una mejora roja. Yo creo que sí. No me fijo en cuántos recursos ha girado. Pero bueno. Menos 6, menos 3 por parte de Luke. De eso la armadura no entiende nada de nada. Ha bajado a Luke pagando un poquito menos. Aprovechando la habilidad del líder. Y ahora Cobb Banz, ¿qué haces? Si es el blaster, terminas con Luke. Uf. El retorno de Palpatine. ¿Y quién va a regresar? Vader. Regresa Vader. Que entiendo que fue lo que se descartó con K2. Entiendo que fue lo que se descartó con K2. Y recordemos que este evento, el regreso de Palpatine, lo tenía desde la mano. O sea que él ya sabía que ahí no había mucha penalización. Sale Vader, que va a acabar con Luke. Y entiendo que le ha jugado una Basin, porque le está mostrando la mano. Elige cuál descarta y tienes que robar, ¿no? Si es una Basin, entiendo que tienes que robar. Sale Han Solo líder. Ya recuperaste recurso. Exacto, es un blaster. Pega a base, Cobb Banz. Han Solo termina con Vader. Sí, tienes que... Vamos, tienes que sobrevivir como sea. Iniciativa para Boba. Veremos. Yo no he visto robar una carta a Han Solo. Si hay una Sabine en el otro lado... Vamos, o estoy yo muy ciego. Sí, era una Sabine. Pues creo que Han Solo tiene una carta menos de la que debería, ¿eh? O yo no me he dado cuenta, o acabo de robar ahora 3 y ya aquí parado, ¿no? Está leyendo a Cobb Banz. Cobb Banz, que a quien no lo recuerde, unidad que ha sido derrotada. Puede mirar en el deck, sacar una cartita de coste 2 o menos y la lleva a la pila de descartes. Y luego, como una acción, puedes jugar gratuitamente a esa unidad de coste 2 o menos. Por tanto, es una unidad muy pegajosa en el sentido de que, bueno, te la quitas, pero te vuelve a poner otra cosa en mesa y es un dolor, ¿no? Son 18 daños ya para Han Solo y Boba Verde sigue con la base sin dañar, ¿eh? No está jugando nada de curaciones. Acaba con Banz. Claro, es que te está pegando... Creo que es la segunda vez que te pega de 5 ya a la base. Ahí están. Las 10 cartitas. Y a ver qué unidad... claro, otra base no puedes sacar. Bueno,
ese Mercenary Gunship está muy bien, está muy bien. Ahora, claro, el problema es que te lo puede llegar a robar Han Solo, pero no es el mayor de tus problemas. Han Solo va a tener que jugar algo, Basin va a pegar y va a tener la iniciativa Han Solo. Si Han Solo pasa... ¿Qué estás jugando? Era algo muy brilloso. Era una hiperfoil seguro. Ha pasado otra vez, ¿eh? Ha pasado. Sale el Cloud Rider. Pues era malísimo reclamar iniciativa por parte de Boba. Igual no, ¿eh? Igual no. Madre mía. Bueno, saca un Cassian, que como viene de mano, no sale sin enderezar. Y otro regreso de Palpatine. Y otro, no regresa Palpatine precisamente, regresa Vader. Segundo Vader que juega desde la pila de descartes. Y recordemos que todavía puede jugar el Mercenary Gunship por el efecto de Cobb Vanth. Bueno, creo que desde hace ya un ratito esto huele a un 2-0. Y más con la cantidad de cosas que está poniendo Vader en mesa. O sea, es increíble. Takedown, termina con Vader. Creo que ahí... Pues creo que si hubiesen jugado un poquito más calmados, quizá era incluso interesante no haber hecho el ambush con Vader, ¿eh? No haces claro, salía de rango Vader de algunos eventos y era una amenaza más en mesa. Ahora mismo tiene 3 más 1 más 3. Son 7 daños, no te da para terminar la partida. Con Vader ahí en mesa... Ah, bueno, y tiene otra unidad por allí, claro. Es que nos estamos perdiendo cosas, gente. No sé qué hay ahí arriba. Es el problema de que, bueno, la cámara al final, pues... claro. Coge lo que puede coger y no alcanza a todo. Claro, y no se lo han dicho a los jugadores seguramente. Bueno, no pasa nada. Ahora veremos en base al daño que haga. Cloud Rider pega a la base después de que Han Solo, como primera acción, ha usado la acción del Mercenary Gunship para robarlo y mitigar un poco de daño. O sea... sí, mitigas daño, haces tú, por fin hay daño en la base de... Mira, era un Boba unidad. Por fin hay daño en la base de Boba. Primera vez en todo el enfrentamiento, casi al terminar la segunda partida. Estamos ya viendo 25 daños en la base de Han Solo. Pega Basin. Y está a 4. Y bueno, Village People con escudo. Y todos los recursos de la... Otro Palpatine Return. Madre mía. Tercera vez que sale Vader y le entrega la partida. Sí, claro. Te han jugado 3 veces Palpatine Return y te han regresado 3 veces Vader. Pues ¿qué podemos decir? Nada. Es que ante esto hay poco que te puedas preparar. Ya han visto. Enfrentamiento durísimo. Desde que Boba se ha pasado a la base de 30 sin ningún tipo de presión ni prisa por tener ambush. Para tratar de controlar un poquito la partida sin tener tanta prisa. ¿No? En tratar de ganar mucha presencia en mesa, de ganar ventaja en mesa, al final Boba está intratable. Y así van los resultados en todo, bueno, sobre todo en España, pero en otros lados del mundo también. Y Han Solo azul, pues mira que es un deck potente, se ha quedado muy por detrás. Todo el rato reactivo, todas las amenazas que sacaba era para tratar de estabilizar una mesa que nunca lograba estabilizar. Y en este segundo enfrentamiento, 3 Palpatine Return han sido partida. Gracias, gente, espero que os haya gustado. Esta era la ronda 5, nos encontramos ya muy prontito en la ronda 6 y en la ronda 7. Esta semana seguro. Gracias, gente, que tengan bonita semana. Chao, chao.